Saludos, ¿qué tal amigos? Yo soy Marino Jiménez. Sean todos muy bienvenidos a este su canal, La Torá como instrucción, no como religión. Nuestro lema en este canal está basado en seguir la sana doctrina y no abandonar la instrucción de nuestro Padre, el Creador. Así que, sin más preámbulo, damos paso al contenido de hoy. Nuestro tema de hoy, ¿cuál fue el fruto del fruto prohibido? Esto es una manera simbólica de hablar, es una alegoría. Así como la Biblia tiene escritos muchos textos expresados en metáforas, en alegorías, decidimos hacer el título del canal de la misma forma. El fruto del fruto prohibido no es más que el resultado de un mandamiento de prohibición que Jehová nuestro Dios le encomendó a Adán en el huerto del Edén. En este video de hoy vamos a descubrir cuál fue ese fruto prohibido y qué trajo como resultado la transgresión de ese mandamiento. Entonces, el otro punto que quiero antes de comenzar es una frase muy famosa que dice, de las Santas Escrituras, que dice: no seáis niños en la manera de pensar, sino más bien seáis niños en cuanto a la malicia. Primera de Corintios 14:20. Eso es una frase que debemos de dejar pensar como niños. Debemos ser niños, dijo el Mesías. Debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero debemos ser niños en cuanto a la malicia, no en cuanto a la forma de pensar. Así que damos inicio con el primer texto para empezar a descubrir todo esto. Es Génesis 2, 16, 17. En Génesis 16, 2, 17 es cuando Jehová pone a Adán en el Edén, en el medio del jardín, y le encomienda un mandamiento de prohibición, el cual lo vamos a ver en este texto. Y dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Bien, aquí debemos analizar lo siguiente. En primera instancia, Dios está hablando claro y directamente y literalmente con Adán, cuando le dice: puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, eso está claro. Él lo está dando un mandamiento de que puedes comer de todos los árboles del jardín. Ahora bien, más sin embargo, vemos una contradicción aquí, porque dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Entonces, esta última frase que le leí, nos podemos dar cuenta que es una metáfora. ¿Por qué? Porque cuando él dice del árbol del conocimiento, es algo que nos debe poner a pensar. Piense, como le dije al inicio, no pensemos como niños, no seamos como niños a la manera de pensar, sino más bien, piense. ¿Cuándo usted ha visto, le pregunto yo, un árbol pensando? O sea, ¿usted ha visto un árbol que piensa y que dice: yo voy a hacer esto o voy a hacer aquello? Mucho menos que tenga discernimiento del bien y del mal. No lo hay. Ni hay un árbol que tenga una fruta con ese nombre. El árbol de la fruta del conocimiento del bien y del mal. No lo hay, ¿verdad que no? Entonces, eso nos da un indicio, nos da una pista de que es una metáfora. Entonces, para aclararle el tema, siempre que la Biblia hace alusión a árboles, o cuando menciona la palabra árboles en una metáfora, está haciendo alusión a personas. Eso lo podemos demostrar con más textos. Muchísimos textos en la Biblia hacen alegoría a las personas mencionando los árboles. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para ilustrar lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, en el Salmo 1, verso 1 al verso 3 dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino más bien que se deleita en la ley, en los mandamientos de Dios, y medita en ellos día y noche. Y el verso 3, pongan atención a lo que dice ahora. Y será como árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da su fruto. O sea que una persona que no anda en consejos de malo, ni en caminos de pecadores, será como un árbol. ¿Se dan cuenta? La alegoría, el símil que está haciendo aquí, será como un árbol. Rápidamente podemos ver el otro texto que es Job 24:20. Job 24:20 dice, es más largo, pero voy a tomar la parte que más nos interesa, que es donde dice, el impío, ya terminando el verso 20, el impío será como árbol quebrantado. O sea que ahí tenemos los dos ejemplos. Cuando una persona se deleita en los mandamientos de Dios, será como un árbol que plantado a la orilla del río que da su fruto. Mas sin embargo, el impío será como un árbol quebrantado. Bien, otro texto para ilustrar esto es el Lucas 23:31. Y aquí estamos en la parte cuando Jesús, está de camino a su crucifixión con la cruz a cuesta. Y las mujeres de Jerusalén se estaban lamentando porque creían en Jesús, creían en Yeshua. Y iban llorando junto con él en el camino. Y entonces es cuando Yeshua le dice, no llorad por mí, más bien llorad por ustedes y por sus hijos. Y dice Yeshua, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se hará? O sea que Yeshua le está diciendo a ellas que si con el árbol verde, refiriéndose a él, si con el árbol verde que es Yeshua, sabemos que fue sin mancha, sin pecado, él es el árbol verde, con el árbol seco, que somos nosotros los que heredamos el pecado de Adán, ¿qué no van a hacer con nosotros? Le está significando Yeshua. Entonces, ahí vemos cómo siempre en las metáforas, en las alegorías, se usa el árbol como un símbolo para referirse a personas. Entonces, dicho esto, ya ahí vamos aclarando un poco el panorama de que del árbol que Dios le prohibió a Adán que comiera no es un árbol, es una persona, y más adelante vamos a ver qué tipo de persona es. Con los otros textos los vamos a aclarar. Es una persona, no es un fruto, es una relación que está prohibida aquí y lo vamos a ver en los siguientes textos. Vamos a estudiar Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a hacer un estudio verso a verso de este texto para ver cómo fue que incurrieron en la transgresión Adán y Eva, cómo se dio todo allí, y a la vez vamos a ir descubriendo que ya no se trata ni de un árbol ni de un fruto. Podremos ver de manera detallada que se trata de una prohibición, de una relación, de un mandamiento más específico. Iniciamos leyendo Génesis 3:1-6. Génesis 3:1-6, y dice en el primer verso, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bien, si nos fijamos en este texto, lo primero que debemos notar es cuando dice que la serpiente era el animal más astuto. Ahora bien, mire qué astucia tiene ese animal, que puede hablar con la mujer. Entonces, vuelvo y les reitero, no seamos niños en la forma de pensar. En primera instancia, ningún animal fue diseñado para hablar. Es lo primero. Ni para tener este tipo de conocimiento de abordar a una persona como esta serpiente abordó a la mujer. Entonces, ahí debemos deducir que es un lenguaje figurado, una alegoría,
una metáfora, algo por el estilo debe ser, pero no es normal que una serpiente hable. Ningún animal está diseñado para hablar, a excepción de la burra de Balaam. Eso es una profecía que está escrita en Números, capítulo 20, algo así, no recuerdo bien. Pero sí, en Números está la profecía de el profeta Balaam, que iba a maldecir, estaba dispuesto a maldecir a Jerusalén por una paga, o más bien al pueblo de Israel, perdón. Estaba dispuesto a maldecirlo, y Dios mandó sus ángeles para que él no fuera, y la burra se desviaba del camino. Y el profeta Balaam maltrató a la burra, le cayó a palo, porque él iba dispuesto a hacer, a maldecir al pueblo de Israel. Hasta que Dios tuvo que recurrir a la burra para que le hablara a Balaam. Ese es el único caso que tenemos en la Biblia que un animal habla. Pero después de eso, ningún animal está diseñado para hablar. Entonces ese es el primer indicio. Y nos damos cuenta que ese animal era mentiroso. Porque fíjase cómo dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él viene como abordándola con una mentira. Porque Dios sí dejó un mandamiento. Al contrario, Dios dijo: de todos los árboles del jardín puedes comer. Y él viene diciéndole: con que Dios te ha dicho que no puedes comer. Entonces, para descubrir quién es esta serpiente, vamos a ver su significado en el idioma hebreo. ¿Qué significa la palabra serpiente? Y rápidamente, aquí le dejo la fuente de información en el Strong Concordance, la concordancia, aunque está en inglés, pero vamos a desglosarla aquí en este canal. Serpiente es la palabra nahash en hebreo, la palabra nahash, el cual la encontramos con el Strong H5175. Y efectivamente esa palabra significa serpiente. Es una palabra que se deriva del Strong H5172, que es la misma palabra nahash. Ahora bien, la palabra, el Strong 5172 es un verbo que significa adivinación, significa hidromancia. O sea, la hidromancia es la misma adivinación por medio del agua, el cual eso implica tener el poder de aprender cosas secretas. Encantamiento, encantador, whisper, o sea, susurro, magic, magia. En pocas palabras, estamos diciendo que esta palabra es lo que usted conoce como brujería, adivinación, encanto. O sea que ya la serpiente no es como una serpiente común y corriente como la que usted conoce, como la que fue creada al principio, en la creación. No, esto es una tipología, es un símil que se está haciendo para referirse a algo o a alguien. Y si se dan cuenta, esta serpiente que tiene adivinación, que tiene el poder de aprender cosas secretas, si lo comparamos con el primer verso que leímos, Génesis 2, 16, 17, no comáis del árbol, que ya sabemos que no es un árbol, sino se refiere a personas, no comáis del árbol que tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces, esta serpiente hace alusión a como que tiene conocimiento del bien y del mal, porque nos vamos a fijar cómo más adelante ella sigue intercambiando la conversación con la mujer. Entonces, ya con esta palabra serpiente, lo que significa, ahí podemos ver que no era una serpiente común y corriente. Y seguimos con el texto. El verso 2. En el verso 2, la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles podemos comer. ¿Se dan cuenta? La mujer tenía conocimiento. O sea, del fruto de todos los árboles podemos comer. Ahora, en el verso 3 dice ella: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. O sea, la mujer está consciente del mandamiento. Por eso es que Haxatán es el padre de mentira. ¿Y por qué digo Haxatán? Porque ya se está viendo claro que debe ser Haxatán,
es el único que tenía el conocimiento del bien y del mal. Porque ni siquiera Adán, que fue creado para dominar todo lo que estaba en la tierra, tenía ese conocimiento. O sea, él tenía conocimiento, pero no era, vamos a decir, como inocente. Era como un muchacho, como decimos, que no tenía malicia, no tenía maldad. Entonces, es por eso que Dios le advierte de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, no coman, o sea, no convivan con él, ni se acerquen. Y ahora vamos a descubrir algo interesante, lo que significa la palabra, ni le tocaréis, porque la mujer estaba bien clara, Eva estaba bien clara, cuando Dios dijo, de ese árbol ni lo tocaréis. Y en el idioma original hebreo, la palabra tocar, la conseguimos con el Strong H5060, que es la palabra nagá. Aquí está escrita en el hebreo la palabra nagá. Esta palabra significa, en efecto, tocar, poner la mano sobre, con cualquier propósito, así mismo lo explica, poner la mano sobre cualquier cosa con cualquier propósito. Y dice también acostarse con una mujer. Así mismo como usted lo oye. Eso significa la palabra tocar en el idioma hebreo. La palabra que se usó para la traducción que está ahí como tocar, también es la misma palabra que se usa para decir acostarse con una mujer. Entonces, ya vemos que no es un fruto prohibido, es la prohibición de una relación específica. Porque recuerden que Adán y Eva sí podían tener relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron creados, Dios dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Eso está en Génesis 1, 26, 27. O sea, entre ellos sí estaba permitido tener relaciones. Lo que pasa que todavía no era su tiempo, todavía no le había llegado su tiempo de que tuvieran esa relación. Eso iba a venir con el tiempo. Dios sabrá cómo iba a programar eso. Pero por eso Él hace la prohibición de que de ese árbol, que ya sabemos que no es un árbol, no comieran. Ese árbol vino en forma de serpiente y sabemos ya que tenía conocimiento del bien y del mal y es quien convence y quien engaña a Eva. Y posteriormente Adán también cayó en la trampa y por eso es que ya sabemos que el fruto prohibido no era una fruta como tal, sino una relación. Por eso el adulterio es un pecado, vamos a decir, tan maligno, porque con ese pecado, con un adulterio, fue que se vino el pecado al mundo con el adulterio. Y no solo déjeme decirle un tipo de adulterio de que usted le sea infiel a su pareja, también en las escrituras más adelante hay otro tipo de adulterio, como cuando usted adora a otro Dios. Fíjese que el primer mandamiento es no tendrás otros dioses fuera de mí, dice Jehová. No te haga imágenes ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque eso es como cuando usted le comete adulterio contra Dios. Cuando usted tiene otros dioses fuera de Dios, usted está cometiendo adulterio contra Dios. Entonces, por eso es que es tan grave ese pecado. Y por eso Dios lo pone en su primer mandamiento, que le sean fiel a Él. Porque si uno no le es fiel al Creador, mucho menos le va a ser uno fiel a una persona que Dios pone al lado de uno. No sé si me explico. Entonces debemos serle fiel a nuestro Dios. Entonces, seguimos. Y miren en el verso 4 cómo le contesta la serpiente. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fíjese lo que le hablaba anteriormente. O sea, esto es una serpiente con demasiada astucia. O sea, no es que es una serpiente per se, como la palabra lo dice. Es un símbolo que se está usando para representar a esta persona o cosa que está haciendo pecar a Eva y a Adán. Entonces, fíjese que tiene la sabiduría de decirle, serán abiertos los ojos. O sea, es un hebraísmo, eso es un modismo abierto. Ellos, lógico que ellos tenían los ojos abiertos.
los ojos físicos. Pero cuando él le dice serán abiertos los ojos, es como vas a aprender cosas que te van a encantar y que vas a ser como Dios. Por eso es que este es a quien se refiere Dios, que tiene el conocimiento del bien y del mal. Aquí lo estamos viendo. Serán abiertos los ojos como wow. Entonces, y vio la mujer que el árbol, óigase bien, vio la mujer, ahí vuelve la palabra árbol, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, la mujer se quedó como ¡wow! Super wow se quedó la mujer. Se nota que la serpiente hizo uso del significado de su palabra, hizo un encantamiento, hizo una magia, hizo un hechizo. Y la mujer se dio cuenta que era codiciable. Y tomó del fruto. O sea, tomó del fruto, comió. Y le dio también de comer a su marido. Entonces ahí vemos la transgresión y podemos darnos cuenta que no era de un fruto. Podemos darnos cuenta con las palabras que le dije en el idioma original hebreo, de que era acostarse, era una relación prohibida. Así que ya teniendo identificado cuál fue el fruto prohibido, ya con el siguiente texto vamos a descubrir cuál fue el fruto del fruto prohibido. O en otras palabras, vamos a ver cuál fue el resultado de esa transgresión, de ese mandamiento. Y ya para terminar, aquí tenemos el último texto para terminar de analizar el título de nuestro video, ¿cuál fue el fruto del fruto prohibido? Ya en los textos anteriores pudimos comprobar que no se trata de un simple fruto, sino más bien se trata de una relación prohibida, de no tener, vamos a decir, relaciones íntimas con otras personas fuera de lo que estaba establecido. Entonces, Génesis 3:15, aquí vamos a ver la sentencia como juez de jueces, como juez de la Suprema Corte de la creación, así se le puede decir. Él dicta sentencia sobre cada uno de los imputados. Entonces, Génesis 3:15. Vamos a enfocarnos en Génesis 3:15 porque sabemos la sentencia que le tiró a la mujer, la sentencia que le dio al hombre. Por ejemplo, la de la mujer que fue con dolor tendrás tus preñeces, parirás con mucho dolor y te someterás a tu marido y todo lo demás. Al hombre le dijo, comerás con el sudor de tu frente, te mantendrás y trabajarás hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y polvo te, y al polvo volverás. Entonces, todo eso ya más o menos hemos oído hablar de eso. Pero nos vamos a enfocar en Génesis 3:15, en una parte que le dictó la sentencia a la serpiente. Y es la siguiente. Y pondré, o sea, Dios le está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y te herirá, y tú le herirás el calcañar. Entonces, nos damos cuenta que ya la serpiente, que no es serpiente, es una serpiente con mucho conocimiento, y ya sabemos que en las escrituras la serpiente siempre se refiere a Satán, es el símbolo de Satanás. Así como comprobamos que árbol se refiere a personas, así también la palabra serpiente es usada para Satanás. Entonces aquí nos damos cuenta que es a Satanás que Dios le está tirando una sentencia. Y esta sentencia es interesante, la palabra simiente. La palabra simiente la buscamos en el idioma original, la encontramos con el Strong H2233 y es la palabra cera. La palabra cera, que significa simiente, generación, linaje,
semilla, fruta, planta, estirpe, hijo, hijos. Oigan bien, esta palabra se usa para hijos también, para fecundación. También se deriva del Strong H2232, que significa siembra y fructificar. Entonces, más claro de ahí, señores, ni el agua. O sea que si volvemos a leer el texto ya con este conocimiento de lo que significa la palabra simiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de la mujer, entre tu hijo y el hijo de la mujer, entre tu generación y la generación de la mujer. O sea que aquí estamos hablando de un hijo. ¿Por qué? Porque con la transgresión del mandamiento, Eva quedó embarazada de Haxatán. Eso está claro. Y usted dirá, wow, yo sé que esto le va a explotar la cabeza a usted. Yo sé que usted ahora mismo estará diciendo, wow, wow, yeah, sí, wow. Yo también quedé así sorprendido cuando yo pude descubrir esto. Yo sé que muchos ahora van a decir que yo soy hereje, porque eso es lo que pasa. Muchas personas cuando descubren la verdad recurren a decir eso es herejía, pero no, fíjese, usted tiene todas las fuentes de información ahí que yo le he dado y no es que yo me estoy inventando esto, ni es una herejía. Entonces, pondré enemistad entre tu hijo y el hijo de la mujer. Entonces, si le damos un rewind, dámele un rewind. Si le damos un rewind y devolvemos todo en contexto, podemos leer rápidamente y ver que ahora todo es más claro. Génesis 2, 16, 17. Puedes comer de todos los árboles, dice Dios a Adán, pero del árbol, que ya sabemos que no es un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque ciertamente moriréis. Entonces, cuando la serpiente se acerca a la mujer, que sabemos que no es una serpiente, literalmente hablando, como la serpiente que conocemos, la serpiente se acerca a la mujer y le habla y la convence de que transgreda ese pecado. Fíjese que la mujer estaba clara, la mujer sabía, tenía conocimiento del mandamiento. Ella le dice, pero del fruto del árbol, o sea, la mujer le dice, pero le respondió, de los frutos de los árboles podemos comer. Y es aquí cuando la serpiente la convence de una manera encantadora, de una manera hechicera, como tal, usando de sus recursos, con su poder que tenía para cosas oscuras. Por eso es el padre de la oscuridad. Satán es el padre de la oscuridad. Vemos cómo le hace un tipo de hechizo a la mujer, que la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y se le abrieron los ojos. ¡Wow! Ahí podemos darnos cuenta de que ese árbol del bien y el mal no es más que Satán, y de que ese fruto prohibido era tener relación con ese tipo de árbol llamado Satán. Y ahí, como fruto de eso, tenemos un hijo. Ahora bien, ¿cuál es ese hijo? Bueno, si usted está parado, siéntase, y si está sentado, agárrese bien, porque el fruto del fruto prohibido, el resultado de esa relación prohibida fue nada más y nada menos que Caín. Así como lo oye, Caín fue el resultado de la transgresión de ese mandamiento. Si buscamos en Génesis capítulo 5, verso 1 al 31, ahí está la genealogía de Adán. Se supone que si Caín era hijo de Adán, debe aparecer en esa genealogía. Entonces, si están poniendo la genealogía de Adán y no aparece Caín, eso lo da mucho a pensar. Y todas las cosas que le expliqué anterior sobre la sentencia que Dios dicta en Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre tu hijo y el hijo de la mujer. Entonces, es obvio que Caín, si no aparece en la genealogía de Adán, sí era hijo de Eva, pero no de Adán.
era hijo de Eva y de la serpiente, del pecado original. Entonces, también vemos cómo se cumple la profecía, porque Dios dice, pondré enemistad entre tu hijo y el hijo de la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Y qué es lo primero que pasa? Caín mata a Abel. Ahí, mis queridos hermanos, se comienza a cumplir la profecía y la sentencia que Dios dictó. Puso una enemistad, por eso Caín mató a Abel, porque Caín era del maligno. Abel, ya en el próximo video vamos a demostrar por qué Abel era hijo de Caín, hijo de Adán, y Caín era hijo de la serpiente. Entonces, otra cosa que podemos descubrir también es cuando dice que tú le herirás el calcañar, o sea, refiriéndose a la simiente de la serpiente, tú le herirás el calcañar a la generación o al linaje de la mujer, pero esta te herirá en la cabeza. Y fíjese que siempre Satán ha perseguido a la iglesia. Eso es lo que significa que las morderá en el calcañar. Siempre está haciendo daño, metiéndose en las religiones, tratando de hacer que los hombres se desvíen de lo que son los mandamientos de Dios. Y lo vemos ahí mismo, cómo lo mordió el calcañar, mató a Abel, iniciando de una vez. Y hasta hoy en día, Satán sigue mordiendo el calcañar de la iglesia de Dios. Ahora bien, ¿cuándo es que la generación de la mujer hiere a la serpiente en la cabeza? Bueno, con Yeshua HaMashiach, o con Jesucristo, como usted lo conoce. Cuando Jesucristo vino y venció a la muerte y resucitó, que esa era la condena que teníamos por el pecado, la muerte, y Yeshua venció la muerte, y se cumple esa profecía de que la heriría en la cabeza. Ahí eso está claro. Y le va a dar un golpe de gracia en la cabeza cuando venga en su segunda venida. ¿Se dan cuenta ahora cómo todo hace sentido? Todo tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque, como le dije al inicio del video, lo que se hace bien desde el principio queda bien al final. Ahora, si usted malinterpreta y coge las escrituras así como que todo es literal, entonces créame que en algún momento de la Biblia se le va a complicar y por eso mucha gente la sueltan. Dicen, esto es muy complicado leer la Biblia. Pero no, hermano, si uno se pone a estudiar con ahínco y y a quien el Rúa también, a quien Dios quiere revelarle, todo de verdad que en la Biblia tiene sentido. Y eso es lo que nos hace más creer en nuestro Creador. Cada día nos hace creer más y nos hace tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Así que ha sido todo por hoy. Hasta el próximo video. Espero que le haya gustado. Si le gusta, dale like. Y si quieres seguir viendo de estos videos, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que, adiós, bendiciones, shalom.